Hoy el tema que vamos a tratar es un tema que para mí es bastante afín. Yo antes de venir a la oficina regional era la Autoridad de Protección de Datos de mi país, de Argentina. Así que hace varios años que vengo trabajando el tema de protección de datos personales, sus cruces con la tecnología y demás. Y desde esa perspectiva es donde les voy a hablar un rato hoy sobre el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales. Para ello me voy a ayudar y hacer un poco más amena nuestra conversación para que ustedes puedan también tener en pantalla algunas de las ideas escritas. Se las voy a poner ya mismo compartiendo la presentación que he preparado para esta charla con ustedes el día de hoy. Espero que Internet no nos falle. Estoy viendo algún problema con la electricidad en mi computadora. Por ahí en algún momento voy a tener que parar y cambiarme de lugar porque había un problema con un enchufe. Alguno de los problemas de tecnología, por ahí vamos a tener que interrumpir un minutito hasta que lo solucione. Así que bueno, sin más, vamos a ir directamente a la presentación. Les pediría que cualquiera que no la vea la presentación bien nos avise. Ahí estamos. Quiero sacar esto. Denme un minuto, por favor, porque yo no veo toda la pantalla, sino. Aquí sí se ve completa. Sí, pero tengo un problema acá con... Ahí estoy mejor. Bueno, entonces la conferencia, la charla de hoy es sobre protección de datos personales y el derecho a intimidad. Vamos a empezar por algunas cuestiones generales para tratar de dar un marco, un concepto al derecho a la privacidad y a la intimidad. Una cuestión también metodológica, perdón que no lo dije, es la siguiente. Yo preferiría hacer la presentación y ustedes vayan tomando notas o después hacemos un amplio debate de todos los temas que ustedes quieren. Lo hago más que nada porque estas presentaciones virtuales a veces yo no veo quién quiere intervenir, se puede hacer un poco complicado y además prefiero hacer toda la presentación por las dudas que tengamos algunos de estos problemas que yo les decía de internet o de la corriente eléctrica donde estoy en este momento. Entonces, les decía que mi primer avance sobre este tema es por dónde empezamos, ¿no? Y la verdad es que cuando uno se refiere al concepto de privacidad, hay muchos autores que vienen desde la historia, de la sociología, de la antropología, que consideran que como concepto la privacidad, y más que nada como concepto normativo, si ustedes quieren, dicen que es un concepto relativamente nuevo, que nace en los siglos XVIII y XIX, en las sociedades burguesas de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, la verdad es, como señala Georges Duby, que está mencionado aquí, y voy a leer un poco lo que él dice, es un sociólogo e historiador francés que tiene escrito una obra súper interesante de unos 5 tomos bastante pesados que se llama La historia de la privacidad y abarca la historia de la privacidad desde antes de los romanos hasta el siglo XX. Entonces, él señala que el concepto, si bien es un concepto que nace en el siglo XVIII y siglo XIX, la verdad que hay una suerte de prehistoria del concepto porque en todos los idiomas, en todos los lenguajes, inclusive que nosotros podemos bucear en la historia de la humanidad, hay una denominación, hay alguna manera de mencionar lo que hoy conocemos como un área privada. Y Duby, esa área privada, ese concepto de privacidad, lo define como una zona de inmunidad ofrecida al repliegue, al retiro, donde uno puede abandonar las armas y las defensas de las que conviene hallarse provista cuando se aventura al espacio público, donde uno se distiende, donde uno se encuentra a gusto, en zapatillas, libres del caparazón con que nos mostramos y protegemos hacia el exterior. Es un lugar familiar, doméstico, secreto también. Esta es una linda definición del contenido, del concepto de privacidad, y van a ver ustedes cómo dentro de esta definición hay muchas cuestiones que vamos a ir viendo y cómo después el derecho ha ido tomando alguna de estas
de estas cuestiones, ¿no? Esta idea de que cuando uno se lanza al espacio público tiene que salir protegido, pero necesita un espacio en donde esa protección la dé el castillo, como vamos a ver ahora en un rato, y esta idea de que necesitamos un lugar en el que nos tenemos que sentir cómodos, nos tenemos que sentir seguros, y nos tenemos que sentir que no tenemos intrusiones que sean intrusiones arbitrarias sí, arbitrarias, básicamente. Fíjense ustedes que yo les decía que el concepto mismo de privacidad es un concepto nuevo de los siglos XVIII y XIX, pero tanto el Talmud como el Código de Hammurabi ya hablan de conceptos vinculados con la privacidad. O sea, parecería que la idea de este ámbito, de este espacio que necesitamos, es un espacio que siempre lo necesitó la humanidad. Y en el Talmud se puede leer en la Mishnah, la ley oral judía que forma el corazón mismo del Talmud. Si hay alguien que es rabino, rabina o sabe más de Kabbalah o de la Torah misma, por ahí me corrige. Y explica que la intimidad es vista como la necesidad inherente al ser humano de ser dejado solo. Van a ver cómo este concepto se retoma a finales del siglo XIX, ahora lo vamos a ver, pero es esa idea de que tenemos derecho a ser dejados solos, a que no nos moleste, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en el Código de Hammurabi, lo que explican los historiadores es que no concibió la intimidad específicamente, pero hay un pasaje de la sentencia del rey Súmero que dice, ley 21, si uno perforó una casa, se lo matará y enterrará frente a la brecha. Acá de nuevo el concepto de domicilio como vallado para que no haya intrusiones a la privacidad. Van a ver que a lo largo de los años, inclusive para la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la idea de tener un lugar, un ámbito de protección, que es la casa, tiene una vinculación muy directa con el concepto de privacidad. Cualquiera de ustedes puede estar pensando en los conceptos de la inviolabilidad del domicilio. Bueno, eso tiene que ver con el derecho a la privacidad. Y eso tiene que ver porque el domicilio, la casa, el castillo, era visto como el lugar de protección y que nos ofrecía una garantía para ser dejados solos. Si ya avanzamos rápidamente desde el Código de Hammurabi hacia finales del siglo XIX, quiero traerles a ustedes lo que es el artículo clásico, el que todos mencionan cuando estudiamos estos temas, que es el artículo que salió publicado hacia finales del siglo XIX en la Harvard Law Review, como titulado El derecho a ser dejado solo, el right to be alone, ¿no? The right to be alone. Escrito por Louis Brandeis, que finalmente, tiempo después, fue cuando en este momento él era profesor en Harvard, y Samuel Warren, escriben los dos este artículo. Y el artículo tiene que ver con algo que hoy es muy vigente. Y ya van a ver y vamos a leer algún párrafo que les va a decir, bueno, esto es lo que pasa hoy. Lo vigente de este artículo es que se sintió Brandeis particularmente invadido en su intimidad, en su privacidad, por el uso de una nueva tecnología. ¿Cuál era la nueva tecnología en aquel momento? La fotografía. Y se sintió invadido porque sacaron fotografías de una boda, creo que era de una hija de él, en el momento en que él no quería que estas fotografías existieran. Entonces, fíjense ustedes cómo la irrupción de una nueva tecnología que irrumpe, que se mete en el derecho a en ese ámbito en donde queremos estar solos y sin ser observados por quienes no queremos que sean observados, y ahí empiezo a tirar conceptos que vamos a ver después, como por ejemplo el consentimiento, los lleva a escribir este artículo, que es el artículo clásico clave para iniciar este tipo de cuestiones, ¿no? Y acá yo hablo del derecho a ser dejado solo al derecho a la privacidad, ¿no? Es como esta idea de que tengo un derecho a ser dejado solo se transforma en el derecho a la privacidad.
Pero fíjense algunas de las cosas que dice este artículo, el punto segundo que está acá, que es lo que yo les estaba comentando. Esto lo estoy parafraseando un poco del artículo. Dice: las instantáneas fotográficas y las empresas periodísticas han invadido los sagrados recintos de la vida privada y hogareña. Y los numerosos ingenios mecánicos amenazan con hacer la realidad la profecía que reza: lo que se susurra en la intimidad será proclamado a cuatro vientos. La intensidad y la complejidad de la vida que acompañan a los avances de la civilización han hecho necesario un cierto distanciamiento del mundo, y el hombre, bajo la refinada influencia de la cultura, se ha hecho más vulnerable a la publicidad, de modo que la soledad y la intimidad se han convertido en algo esencial para la persona. Por ello, los nuevos modos e inventos, al invadir su intimidad, le producen un sufrimiento espiritual y una angustia mucho mayor que la que pueden causar los meros daños personales. Piensen ustedes cuándo fue escrito esto, fines del siglo XIX. Díganme si no les suena música demasiado afín a las discusiones que estamos teniendo hoy día, con todo lo que ha traído de positivo Internet, pero también de impactos negativos, de esa posibilidad de que muchas de nuestras acciones puedan ser totalmente escrutadas, observadas por personas que ni siquiera sabemos quiénes son, que nuestros datos pueden ser recolectados de una manera en la que son utilizados sin que sepamos para qué se utilizan. Entonces estos dos párrafos son sumamente interesantes porque encierran en sí mismo muchos de los problemas que hoy en día seguimos viviendo. Y ahí ellos terminan en esta nota, en este artículo, perdón, monumental, con esta idea de que hay una necesidad de controlar a la esfera privada. Dicen que la finalidad del derecho debe ser garantizar a aquellas personas cuyos asuntos no son causa de preocupación legítima para la comunidad, que no se han de ver arrastradas a una publicidad indeseable e indeseada. Fíjense ustedes la riqueza de este párrafo, ¿no? Un asunto de interés público es una cosa, un asunto que sea meramente privado es otra cosa. Entonces, como proteger a toda persona, sea quien sea por su estatus o por su posición, de ver divulgados contra su voluntad, consentimiento, asuntos que pudiese preferir en verdad mantener reservados. Entonces, esta idea que tiene un germen en este artículo, posiblemente en algunos otros lugares también, pero que germina luego para esta idea de que tiene que haber un espacio en el cual, para ser invadidos, debe contarse con nuestro consentimiento. Es decir, puede haber una intrusión a la privacidad. De hecho, hay intrusiones a la privacidad. Y ustedes, si cualquiera que trabaje en la justicia penal, por ejemplo, saben que cuando un juez ordena un allanamiento de morada, un allanamiento de domicilio, la posibilidad de entrar a un domicilio es una intrusión a la privacidad. En la vieja usanza, cuando se ordenaba una intercepción de comunicaciones, es una intrusión a la privacidad. El tema es que tiene que ser excepcional, ya lo vamos a ir viendo, no puede ser arbitraria, no puede ser discrecional, y así es como lo van a tomar todas las legislaciones y todas las constituciones de nuestros países. Vamos a seguir avanzando y ahora nos vamos a meter a bucear un poco en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esta idea de la protección de la privacidad. Y hay dos artículos que son claves para que ustedes tengan en cuenta vinculados con este derecho. Uno es el artículo 13, que en verdad habla sobre la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. ¿Por qué es importante el artículo 13? Porque en el artículo 13 engloba la idea de que no hay censura previa, que puede haber regulaciones para responsabilidades ulteriores. Tal vez esto lo vieron, no sé si con Eduardo Ulibarri o con algún otro colega, puede haber responsabilidades ulteriores, pero ahí juega lo que muchos hablan del test tripartito, ¿no? Para que pueda ser válida a la luz del sistema interamericano una, digamos, responsabilidad por una determinada expresión, tiene que estar prevista en la ley, tiene que ser necesaria para una sociedad democrática y tiene que ser una reacción proporcional.
Cuando decimos necesaria, eso se relaciona mucho con lo que dice el artículo 2 y particularmente el artículo, al tema que estamos hablando nosotros, el artículo 2A. Fíjense ustedes que puede haber una responsabilidad ulterior a una determinada expresión para asegurar el derecho a la reputación de los demás. El derecho a la reputación no es obviamente lo mismo que el derecho a la intimidad, que el derecho a la privacidad, pero muchos lo tratan en el mismo conjunto o con el mismo conjunto de problemas y con el mismo conjunto de explicaciones, ¿no? Pero de nuevo, no estoy queriendo decir que es el derecho o la protección de la reputación o la protección del honor es igual a la intimidad. Son parientes, son primos cercanos, pero no es lo mismo. La otra norma importante, y fíjense, nuevamente aparece la honra, reputación, es el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y fíjense, aquí empezamos con algo muy interesante, que si yo tuviéramos más tiempo, también podríamos ir a otros tratados internacionales, y van a ver que no existe o no está en estos tratados de derechos humanos, no hay un título que diga derecho a la privacidad. Fíjense ustedes cómo está tratado en el artículo 11 la protección de la privacidad. No hay un artículo 11 dice protección de la privacidad. No, es un artículo que dice protección de la honra y de la dignidad. Por eso esto de primos hermanos o primas que yo señalaba, ¿no? El primero nos dice algo vinculado con la honra y la dignidad, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a protección de esta honra y la dignidad. Pero ya en el segundo empezamos a ver dos palabras importantes, que es que puede haber una injerencia, pero la injerencia no puede ser arbitraria o abusiva. ¿En dónde? En la vida privada. Aquí aparece el concepto de vida privada. Puede haber una injerencia en la vida privada de las personas o en la vida privada de la familia, y el concepto de domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Fíjense ustedes cómo el artículo 11 está dando una cobertura, una protección a este derecho del que venimos hablando, el derecho a la privacidad, pero vinculado con el concepto de vida privada, con el concepto de domicilio y correspondencia. Fíjense ustedes la importancia que tiene la posibilidad de comunicarme con otro y que no haya una injerencia que sea abusiva y arbitraria. Pero lo que quiero insistir mucho con ustedes esta tarde es que no existe, digamos, en el artículo, no existe en la Convención Americana un derecho que ustedes van a encontrar directamente vinculado o directamente mencionado como protección del derecho a la privacidad. Y créanme, lo mismo les va a pasar con la Convención Europea de Derechos Humanos, lo mismo les va a pasar con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta idea de protección de la privacidad, hablando de vida privada, hablando de domicilio, hablando de correspondencia, es el lugar común en donde está normativizado el tema del derecho a la privacidad. Como es un derecho humano fundamental, y así lo ha dicho, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este artículo ha sido sujeto de interpretaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es a lo que me voy a dedicar en los próximos minutos. Les anticipo que están por salir dos sentencias que van a ser muchísimo más generosas en la explicación del concepto de derecho a la privacidad a la luz del artículo 11 y de la protección de los datos personales, cosa que hasta ahora no hay en la jurisprudencia del máximo tribunal interamericano. Lo que es cierto es que hasta ahora, cuando hablamos de privacidad, hablamos de privacidad e inviolabilidad de domicilio, en muchos casos en donde la Corte tuvo que ver violaciones masivas de derechos humanos, en donde también incluyó violaciones al artículo 11, y violaciones al artículo 11 en donde había, y aquí está la situación, había habido irrupciones en el domicilio de comunidades abusivas y arbitrarias, y la Corte Interamericana, por ejemplo, en Masacre de Ituango, Escuez Zapata y Fernández, y hay otros casos,
Pero en todas estas decisiones, el tribunal afirma que el derecho a a la vida privada se encuentra íntimamente ligado, fíjense ustedes, al lugar donde se asienta el domicilio familiar. Es decir, vida privada, privacidad, domicilio han venido de la mano durante y a lo largo de toda nuestra historia. Otra jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene que ver con la otra parte que señalaba el artículo 11, que es la cuestión de que no puede haber injerencia arbitraria en las comunicaciones. Pero aquí señalo, y esto es un párrafo textual de la Corte Interamericana, más allá de que se protege las conversaciones a través de líneas telefónicas, después hay, lo que está subrayado, el subrayado es mío, dice, en definitiva, la protección de la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos como los ya mencionados propios del proceso de comunicación. Este es un caso, el caso Tristán Donoso contra Panamá, es un caso que tiene muchísimos años, pero la Corte ya ahí empezó a ver que en lo que tiene que ver con interferencia de comunicaciones, existen datos que también hacen al derecho a la privacidad, no solo el contenido de la comunicación, también puede ser el contenido, los metadatos, de dónde digamos, se comunican las personas, durante cuánto tiempo. Es decir, la Corte no lo está limitando solamente al contenido, sino que lo importante para la Corte en este caso ha sido lo que dice, que terceros no conozcan el contenido, pero tampoco que conozcan otras cuestiones que son importantes y vinculadas con el proceso de la comunicación. Otros casos de la Corte Interamericana ha tenido a bien vincular toda la cuestión vinculada con el derecho a la privacidad o la vida privada y la sexualidad. Esto es un tema que la Corte lo tuvo en cuenta en diferentes casos y ha sido muy clara en el sentido que para la Corte el concepto de vida privada, fíjense ustedes qué interesante lo que veníamos hablando, es un término amplio, no susceptible de definiciones exhaustivas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No podemos, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entender que hay un solo concepto de privacidad. Entonces lo ha venido definiendo como un concepto que lo trata en cada uno de los casos. Pero en estos casos, en este caso, determinó que también comprende como derecho vinculado a la vida privada y a la privacidad, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. Y en este caso, la Corte consideró que una violación, además de poder ser considerada correctamente, quiero decir, como vulneración de otros derechos humanos que están en la Convención Americana, también está vinculada con la violación de la vida privada y la privacidad. ¿Y por qué? Porque dice que una violación sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada, supone una intromisión en la vida sexual, anula el derecho a tomar libremente decisiones respecto de con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre funciones corporales básicas. Fíjense ustedes lo que dijo la Corte, muy interesante, muy importante, porque relaciona una violación sexual también con el derecho, con una violación a la privacidad. Sigue la Corte también en otros casos hablando sobre el tema de la orientación sexual y que la orientación sexual, este es en el caso Atala Murillo contra Chile, en el caso Atala se consideró que la orientación sexual también hace parte del derecho a la privacidad y que no puede haber una injerencia que sea abusiva, arbitraria y desproporcionada por alguna cuestión vinculada con la orientación sexual. Vemos entonces que para la Corte Interamericana ha habido un conjunto de casos en donde hasta ahora, por eso yo les decía, tenemos que estar atentos porque ya han sido argumentados y las sentencias entiendo que están cerquita de salir,
no hay casos que vinculen el tema de vida privada con nuestros datos personales. Los casos en donde la Corte Interamericana interpretó el artículo 11 son casos como los que yo les comenté: violaciones de domicilio, violaciones sexuales, orientación sexual, violaciones de las comunicaciones. Vamos a ver pronto cómo también la Corte considera que una vulneración a nuestros datos personales también se incorpora dentro del contenido y concepto del artículo 11. Vamos a salir un poco del sistema interamericano y entonces vamos a hablar sobre un tratado, o les voy a mencionar un tratado, que es el único tratado internacional que habla sobre protección de datos personales, ¿sí? Ustedes me podrán decir, bueno, pero estamos saltando del concepto de privacidad al concepto de datos personales sin ninguna explicación. Bueno, el tema es que nuestros datos personales, ahora vamos a ver cómo los definimos, tranquilidad respecto de eso, pero que la protección de nuestros datos personales está íntimamente ligada al concepto de privacidad. Algunos hablan de que la protección de los datos personales es una protección de un derecho en sí mismo, otros dicen que es parte del derecho a la privacidad, pero lo cierto es que no hay un tratado internacional que venga del sistema interamericano o del sistema de Naciones Unidas que dé protección a los datos personales. Sí lo hay en el ámbito del Consejo de Europa, con esto que se da en llamar el Convenio 108, que es un tratado para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Este Convenio 108 es un tratado que surge en el ámbito, como les mencionaba hace un momento, en el ámbito del Consejo de Europa, no en el ámbito no en el ámbito, perdón, de las Naciones Unidas. Pero en el Consejo de Europa se dieron cuenta que era importante, era fundamental que pudieran utilizar este tipo de tratados internacionales de manera más allá del ámbito regional del Consejo de Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Lo abrieron a la firma a países que no estuvieran dentro del Consejo de Europa. Entonces, este tratado se ha convertido en el tratado internacional más importante para la protección de datos personales, en donde algunos países en América Latina, Argentina y Uruguay, por ejemplo, Costa Rica está haciendo algunas modificaciones para ingresar al convenio 108, Colombia, algunos otros países también, me estoy refiriendo a América Latina, pero países que ya han adherido a este tratado, porque el tratado mismo lo permite. Y este es un tratado que viene de la década del 80, principio de la década del 80, pero hace muy poco, hace tan solo un par de años, fue modernizado y es lo que vamos a conocer como el Convenio 108 más, el Convenio 108 Plus. Y varios países están modificando sus legislaciones a los efectos de dar cumplimiento con este Convenio 108. Al que le interesa la cuestión normativa de la protección de los datos personales, este convenio 108 y más que nada el convenio 108 más, son tratados que tienen que observar, tienen que mirar, porque les van a traer básicamente lo más importante que necesitamos a la hora de conocer la protección, o sea, cómo desde un punto de vista normativo, de qué se trata la protección de los datos personales. Porque primero va a estar las definiciones, e insisto, en un rato vamos a hablar sobre definiciones, pero también les van a hablar sobre los derechos que tenemos respecto de nuestros datos, les va a hablar sobre las autoridades de aplicación, les va a hablar sobre un tema que es fundamental ahora, que es cómo nuestros datos viajan entre distintas jurisdicciones, qué previsiones, qué cuidados hay que tener entre los estados a la luz de estos convenios internacionales, de este tratado internacional. Hay otra cuestión que tal vez ustedes han escuchado hasta el cansancio últimamente, que es lo que se llama el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esto no es un tratado, esto es un reglamento. Hoy los reglamentos en Europa lo están llamando ley general. Son disposiciones que salen en el ámbito de la Unión Europea. Lo anterior era del Consejo de Europa. El ámbito europeo es complejo para entender, no nos vamos a referir a eso. Pero esto es un reglamento que se aplica a los estados de la Unión Europea. Es, de todas formas,
la norma, este reglamento, más amplia y más completa respecto de la protección de datos personales. Y tiene una vinculación, tiene una importancia para nuestros países. ¿Por qué? Por lo que yo mencionaba recién, vinculado con el flujo transfronterizo de datos. Este reglamento le dice a los países de la Unión Europea que los datos personales de quienes están en su país pueden ser transferidos a otros estados fuera de la Unión Europea, en tanto y en cuanto ese otro estado ofrezca garantías adecuadas de protección. Esta garantía adecuada de protección significa que la propia Unión Europea va a extender una especie, no es así, de certificado, un proceso de adecuación o de conformidad con la adecuación para ver si el país fuera de la Unión Europea cumple con los requisitos que tiene este reglamento. Con lo cual, ustedes en alguno de sus países podrán haber asistido a que están generándose reformas a las leyes de protección de datos personales, tratando de emular, tratando de acercarse al Reglamento General de Europa. ¿Por qué? Porque esto trae una ventaja significativa a la hora no solo del tema de comercio internacional, que hoy en día requiere el flujo transfronterizo de datos sin ninguna duda, sino también, por ejemplo, en temas vinculados con investigaciones criminales. Es cierto, y tengo que decirlo, que así como existe la Convención 108 del Consejo de Europa, existe también la Convención de Budapest sobre ciberdelitos, que ha sido recientemente reformada y que tiene un artículo, que es el artículo 12, que es un artículo muy específico sobre cómo pueden los estados intercambiar datos personales en una investigación criminal. Esto nos llevaría muchísimo como para continuar la explicación, pero sí tengan en cuenta que esta idea de que los países tengan legislaciones adecuadas a ciertos estándares internacionales, y esos estándares bajan de Bruselas, por eso yo en algún artículo he hablado sobre el efecto Bruselas, no es una invención mía, es una invención de una profesora de la Universidad de Columbia, hablar del efecto Bruselas, pero cómo desde Bruselas bajan ciertos estándares que los países cumplen por la conveniencia tanto de tráfico económico como de tráfico de datos para investigaciones. Y en este reglamento ustedes van a encontrar también muchísimo más detallado muchas de las cuestiones que hemos venido comentando, los derechos, ahora vamos a mencionar los más básicos, las formas de cesión de datos personales, de transferencia, cómo tienen que ser las autoridades de aplicación y un largo etcétera. Finalmente, en nuestro ámbito latinoamericano, o iberoamericano para ser más preciso, conocemos otro documento que yo he ido desde derecho duro, 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 la Convención 108, que es un tratado, a derecho menos duro, por lo menos a nivel global, que es el Reglamento Europeo, el GDPR en inglés, lo habrán escuchado hablar algunos tal vez, a algo muchísimo menos duro que son estos estándares iberoamericanos de protección de datos. Estos estándares iberoamericanos son estándares que surgieron a partir de un documento aprobado por las autoridades de protección de datos de Iberoamérica, que se reúnen en una red que es la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esa Red Iberoamericana de Protección de Datos, que no es más que el conjunto de las autoridades de protección de datos de Iberoamérica que se incorporan a esta red, en el año 2018 dio a luz este documento, y es un documento que le sirve de guía, le sirve de modelo, si ustedes quieren, aunque no es una ley modelo, le sirve de guía, le sirve de modelo a los países que están modificando sus regulaciones vinculadas con protección de datos personales. Este documento se desarrolló por parte de autoridades de protección de datos de Iberoamérica, como decía, y teniendo muy en cuenta el reglamento europeo. Es decir, van a encontrar
cualquiera que le interese seguir con estos estudios y que quiera comparar estos tres documentos, va a encontrar que en los estándares iberoamericanos hay un parecido, hay una afinidad muy grande, muy interesante, muy fuerte respecto del reglamento europeo. No es casual, porque a lo que se tiende es a una suerte de convergencia, es decir, que todos a nivel global, estemos protegiendo los datos personales de una manera más o menos parecida. Hay unos líos bárbaros, no tengo tiempo como para entrar en eso, entre Estados Unidos y Europa, entre el modelo de China para la protección de los datos personales, pero la tendencia a lo que se apunta, el beneficio sería a que a nivel global haya una manera más o menos común de proteger datos personales. Ustedes se podrán estar preguntando, y con mucha razón, bueno, ¿y por qué no tenemos un tratado internacional de protección de datos personales? ¿Por qué no tenemos un tratado a nivel de Naciones Unidas en donde los estados partes se obligan a cumplir con esos estándares y esos son los estándares? Es muy difícil que eso ocurra justamente por estos modelos que yo les dije hace un momento, en donde tenemos una suerte de modelo más vinculado a las ideas de privacidad en los Estados Unidos, por un lado, un modelo mucho más intervencionista y a veces de vigilancia vinculado con Chile, y un modelo más vinculado a protección, a derechos, que es el modelo europeo. Es decir, yo, esto es una opinión, veo bastante complejo o complicado que podamos en un plazo más o menos corto tener un tratado a nivel de Naciones Unidas. Y por ahí si tuviéramos un tratado, vaya uno a saber cómo termina ese tratado, ¿no? Pero por eso se están dando estos pasos en función de consolidar ciertos estándares internacionales y que los estados los estén adoptando soberana y voluntariamente en sus legislaciones internas. Bueno, hablamos del concepto de privacidad y vida privada desde tiempos inmemoriales, pasamos por el artículo de Brandeis y Warren, hablamos de la Corte Interamericana y su conceptualización de la privacidad, hablamos de cómo se ha empezado a normativizar, a incluir en documentos que van desde tratados hasta regulaciones para ciertas regiones o estándares emanados de autoridades de protección de datos para la protección de datos personales, pero no definimos hasta ahora qué son los datos personales, ¿no? Entonces, los datos personales en realidad se refieren en algunas jurisdicciones tanto a personas físicas o jurídicas. En la idea de persona de existencia ideal como sujeto de derecho de protección de datos personales está siendo dejada de lado. Hay, por ejemplo, la ley argentina todavía lo tiene, algunas también, pero eso está siendo dejado de lado. Es más bien un derecho humano, personal, en donde se refieren a datos que hagan que las personas puedan ser determinadas o determinables. Es decir, datos que tienen que estar vinculados con las personas. Que las hagan determinadas o determinables. Es decir, hoy asistimos a un enorme flujo de datos. La palabra dato es una palabra bastante vaga o ambigua, si ustedes quieren. Dato puede ser cualquier cosa. El dato personal es aquel dato que se vincula con una persona determinada o determinable, ¿sí? Para darles un ejemplo, hay algunas discusiones sobre si un dato genético es un dato personal o no, porque hay ciertos datos genéticos, no todos, que no hacen a la persona, no pueden no estar vinculados para determinar que ese dato refiere a una persona determinada. Entonces eso tenemos que ser cuidadosos. Muchas regulaciones dicen que esa información tiene que estar en bases de datos y ahí surgen todos los temas de discusión de la geolocalización, dónde tienen que estar los datos. Y hay dos corrientes, una que dice que los datos tienen que estar, los datos de los ciudadanos tienen que estar en el país en donde uno es ciudadano, y otra que dice que eso es absolutamente, digamos, primero peligroso, porque en ciertas jurisdicciones puede servir a los efectos de la vigilancia estatal, y además que es irrealizable, porque una vez que el dato, por más que esté en una determinada base de datos, en una determinada jurisdicción, cuando
viaja a otra jurisdicción, ya no tiene demasiado sentido esa regulación. Hay por lo menos 6 principios que hacen al tratamiento de datos personales. Cuando yo hable de tratamiento de datos personales, ustedes piensen que tratamiento es cualquier cosa que se puede hacer con los datos. Básicamente es eso: recolectarlos, cederlos, transferirlos a otra jurisdicción, utilizarlos para un perfilamiento. Por ejemplo, toda actividad con dato personal, yo hablo, y las leyes, por supuesto, también hablan de tratamiento de datos personales. Y los principios, hay estos 6, pero hay algunos que son para mí más interesantes de tener en cuenta que otros. El primer principio que hace al tratamiento de los datos personales es un principio fundamental, que es el principio de finalidad. Ese principio dice que el dato personal puede ser recolectado para una determinada finalidad específica y que una vez culminada esa finalidad, ese dato tiene que ser destruido. Esto es muy importante. Este es uno de los principios claves en la protección de los datos personales. Puede haber recolección de datos personales para un fin específico. Cumplido ese fin, el dato tiene que ser destruido. Hay otro de los derechos, que voy a saltear algunos, ¿no? Pero hay otro de los derechos que es el derecho a la información. Nosotros, como sujetos de datos personales, tenemos el derecho, ya lo vamos a ver con los derechos ahora en un momento, a que me informen qué van a hacer con mis datos. Cuando me están recolectando datos, tengo el derecho a que me digan para qué son, cuál es la finalidad, si se van a transferir, si no se van a transferir, si se van a mandar al extranjero, si el tratamiento lo va a hacer otra persona que no es la persona que está recolectando los datos, y esto se llama el derecho a la información. Saber para qué utilizan mis datos personales. Hay otro principio que es importante, que es el principio de la seguridad de los datos. Todo lo que ustedes leen, escuchan y hablan sobre los problemas de hackeos, más allá del involucramiento que pueda tener el derecho penal en este tipo de intrusiones arbitrarias y a veces ilegales, la obligación de quien hace tratamiento de datos es una obligación de medios, no de resultado, una obligación de proveer a las bases de datos de mecanismos de seguridad acordes para el tipo de datos que están recolectando. No es lo mismo una base de datos que tenga datos sensibles, y yo llamo datos sensibles, como lo hacen muchas legislaciones, aquellos datos que están vinculados con cuestiones de las personas que pueden, en caso de que el tratamiento sea un tratamiento defectuoso, generar discriminación. Por ejemplo, datos vinculados a la salud, datos vinculados a afinidad política, datos vinculados a la raza, datos vinculados a orientación sexual. Todo ese tipo de datos se engloban en una, y ahí voy al último principio, la categoría de datos, que hay distintas categorías y dependiendo de las categorías pueden tener una protección distinta. La categoría de datos sensibles es aquella categoría que engloba o incluye un conjunto de datos en donde su vulneración puede dar lugar a prácticas discriminatorias. Y por eso muchas veces se exige un nivel, por ejemplo, de seguridad diferente al de otros datos que no sean datos sensibles. Hay una cuestión que la hemos vinculado, o la hemos mencionado, perdón, que es la cuestión del consentimiento. El consentimiento durante años ha sido visto como, yo digo ahí, la piedra angular para estructurar la protección de datos. El consentimiento no es más que una declaración informada del titular aceptando el tratamiento de los datos personales. Ahora, las condiciones: libre, expreso e informado. Todo esto suena muy bien. Tengo que decirlo, yo lo explico, cómo tiene que ser, para que haya tratamiento de datos, si hay consentimiento, no hay ningún problema, en tanto y en cuanto el consentimiento haya sido dado de manera libre, expresa o informada. Ahora, esto vinculado a la velocidad que tiene hoy la vida moderna, la utilización de plataformas de Internet, la proliferación de aplicaciones, genera un problemón. Porque muchos de ustedes, casi todos, seguro,
esta plataforma en donde estamos ahora, en Zoom, hemos dado consentimiento al consentir las políticas de uso y tratamiento o la política de uso de la plataforma. Y la verdad es que nadie lee, nadie le presta atención a qué pueden hacer con nuestros datos y luego se habla de que en realidad hubo consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Esto es una enorme discusión actual. Europa es la jurisdicción más rígida respecto de las condiciones del consentimiento. En algunos puntos yo soy bastante crítico de esa rigidez porque choca bastante con la vida moderna. Es decir, es difícil, digamos, pensar en que cada vez que estamos utilizando o ingresando en una nueva página en Internet, tenemos que dar el consentimiento para cada paso que estamos haciendo. Ni que hablar del problema de las cookies, que a veces ni siquiera consentimos y que hacen algún grado de seguimiento de nuestras actividades. Pero para esta conversación de hoy, a mí me interesa que tengan en cuenta que el consentimiento sigue siendo una base legal para el tratamiento de datos personales muy importante. Si hay consentimiento, no hay ya demasiado problema vinculado al tratamiento de los datos. El problema es cómo fue dado ese consentimiento, pero ahí entramos en otras discusiones. La otra cuestión que a mí me parece importante destacar es el tema de cesión. Que los datos los tengamos nosotros, que los tenga una determinada base de datos, ya hoy no existe. O sea, nuestros datos constantemente están siendo cedidos. A veces con nuestro consentimiento libre, expreso e informado, y a veces sin nuestro consentimiento. O con nuestro consentimiento, pero que no ha sido tan informado. ¿Ok? Me está marcando esto que tengo poca batería en la computadora. Les voy a tener que Si pedir. querés hacerte una pausa para que te reconectes y te damos No, chance. no, 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 porque no es cuestión de reconectarme, es cuestión de que me agache a ver si puedo enchufar esto. Denme un minutito, por favor. Dale, 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 tranquilo. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer, denme un minutito y volvemos, pero no se desconecten, porque no es un tema de internet, es un tema que no sé. Acá estamos, tranquilo, no hay problema. Voy a salir de aquí de la pantalla y denme un minutito, por favor. Estamos 28 personas conectadas, ni una persona menos. Bueno. No vamos a ceder los datos en estos momentos, ¿no? Les pido un minuto más porque voy a cambiar el cargador de la computadora, porque si no voy a tener que usar el celular y no voy a poder usar esta presentación. No faltaba mucho, pero me da pena. Denme un minutito más, por favor.
parece que en la falla y pensé que era otra cosa, entonces se carga. Muy seriamente es qué pasa cuando los datos están recogidos en una determinada lugar. ¿Me escuchan ustedes? Porque me marcó que tengo inestable internet. Perfectamente, y te vemos perfectamente y la presentación también. Bueno, si llega a ser demasiado inestable internet es porque me corrí del lugar, vuelvo al lugar anterior, que calculo que no va a haber problemas con este nuevo cargador. Pero bueno, vamos entonces al tema de la sesión. ¿Qué pasa cuando los datos están en una determinada base y van a ser cedidos a otra? El tema del consentimiento es clave. El tema de la sesión en general tiene que ver con que las finalidades para las cuales fueron recogidos los datos sean las mismas finalidades que va a utilizar a quien se cede el dato. Y lo importante es que quien tiene el dato, que lo recogió legítimamente, y quien también ha... denme un segundo que voy a poner bien esto. Quien tiene el dato en su poder en este momento y quien ha recogido el dato, lo importante es que tengamos en cuenta que ambos, o consideremos que ambos, son responsables y en algunas legislaciones dicen que tienen que ser responsables de manera solidaria. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta respecto de la sesión. Otro de los temas claves, esto a veces van a escuchar hablar de lo que se llaman como los derechos ARCO. El derecho de acceso, de rectificación, de control y de oposición. Básicamente, un derecho muy importante que todos nosotros tenemos, el derecho de acceder a la información que tienen sobre mi persona. Este es un derecho clave en la protección de datos personales. Yo quiero saber qué datos personales usted tiene. Esto en algunas legislaciones da lugar a lo que se conoce como la acción de habeas data. La acción que se realiza a los efectos de solicitar a quien tiene datos personales que me informe qué datos personales tiene. Y una vez que yo sé qué datos personales, tengo derecho de rectificarlos, tengo derecho de oponerme a que se utilicen esos datos, tengo derecho de corregirlos o rectificarlos. En general, la rectificación tiene lugar cuando el dato es erróneo, es falso, es incompleto o está desactualizado. Todos estos son derechos que yo tengo. ¿Cómo ejerzo esos derechos? Va a depender de las jurisdicciones. En general, la primera valla, o mejor dicho, la primera protección está dada por las autoridades de protección de datos. En general, las regulaciones dicen usted puede ir a la autoridad de protección de datos y reclamar que una determinada persona que hace tratamiento de datos personales suyos no le está dando los datos. Si ustedes ahora están pensando, por ejemplo, pero entonces yo tengo derecho a preguntarle a Meta, a preguntarle a X, a preguntarle a quien se les ocurra qué datos personales míos tienen, sí tienen derecho. ¿Qué va a pasar? Depende de la jurisdicción en donde estén, les van a otorgar ese derecho o no les van a otorgar ese derecho. ¿Sí? Pero en lugares más, digamos, en algunos casos en donde, por ejemplo, el Estado, que maneja innumerable cantidad de datos personales, ustedes tienen derecho a preguntarle a cierto, digamos, nivel del Estado, a cierta oficina del Estado, qué datos ustedes tienen. Para ver si esos datos tiene sentido que lo sigan teniendo, ustedes pueden pedir directamente que se opongan al tratamiento o corregirlos. Datos personales vinculados, por ejemplo, a la salud, historias clínicas. Esto es más común. Todos sabemos que tenemos derecho a acceder a nuestras historias clínicas. Bueno, está vinculado con este tipo de derechos, con el derecho de acceso a los datos personales. Y para ir terminando y ya así dejar el espacio a la conversación con ustedes y a las dudas, es cuáles son los desafíos que tenemos en nuestras democracias respecto de todo esto que venimos viendo de cómo hacer efectiva una protección de datos personales. Un desafío tiene que ver cómo hacemos la cesión de datos para investigaciones penales sin infringir el derecho a la privacidad. El tema del perfilamiento de las personas. ¿Sí? Cuando digo esto es una persona que está, un fiscal que está investigando un delito vinculado con fraude o con pornografía infantil en una jurisdicción,
y por cuestiones técnicas sabe que hay personas que están, digamos, haciendo tratamiento de esos datos en otra jurisdicción. Entonces le pide a la otra jurisdicción que le mande los datos de esas otras personas. ¿Los pueden mandar? ¿No los pueden mandar? ¿Qué seguridades hay que dar? Un gran desafío. La utilización de imágenes, por ejemplo, para control de protestas sociales, pero para todo, el tema del reconocimiento facial, si ustedes quieren. Este es uno de los desafíos, uno de los temas. Hay una de las charlas que nosotros dimos, que está seguramente en uno de los webinarios, hablamos de estos temas, pero es un tema muy, muy vigente. ¿Cómo primero, la imagen es un dato personal? Sí, sin ninguna duda es un dato personal. Las imágenes son datos personales. Una imagen está vinculada con una determinada persona y la hace determinada o a lo sumo determinable. Entonces, ¿quién hace recolección de imagen? ¿Dónde está esa base de datos de imagen? ¿Cuál es la finalidad de la recolección? Por ejemplo, las cámaras que están en la vía pública recogen datos todo el tiempo, recogen imágenes todo el tiempo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Es una finalidad legítima? ¿Es abusiva? ¿Qué pasa cuando esto se usa para el control de las protestas sociales? Complicado. Los datos personales para perfilamiento y uso en las campañas electorales. Hay veces que tenemos datos que hemos otorgado a distintas plataformas, por ejemplo, y que después aparecen, recuerden el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, hace unos años. La utilización de datos personales de personas que no habían dado ni siquiera en algunos casos el consentimiento para su transferencia, y si esos datos fueron utilizados para perfilamiento y hacer anuncios específicos en campañas electorales. Y todo lo que fue el problema de la utilización de los datos personales durante la pandemia con un fin absolutamente legítimo, que era el fin de salud, pero la recolección de datos personales a los efectos de, por ejemplo, conocer dónde estaba la persona, si se movía, si no se movía, si había dado positivo, si había dado negativo. Bueno, todos estos son problemas frente a muchos otros. No estoy refiriéndome a los problemas que trae la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nutre de datos personales, que muchas veces surgen de bases de datos que no hay algunas dudas sobre la autorización como para la utilización y el tratamiento de esos datos personales, que han sido cedidos a veces sin el consentimiento. Es decir, los problemas que tenemos a futuro en lo que hace a la protección de datos personales son enormes. Los problemas que hacen a cómo vamos a proteger los datos personales desde un punto de vista, digamos, normativo, qué regulaciones vamos a tener, pero qué regulaciones de cumplimiento real vamos a tener. Porque podemos poner muchas cosas, podemos copiar mucha legislación, pero después nos vamos a dar cuenta que se nos hace muy, muy difícil llevar adelante un verdadero enforcement de ese tipo de regulaciones. Y bueno, con esto les agradezco.